Bienvenidos, trader, a este espacio nuevamente. Hoy vamos a hablar de la liquidez en Boom 1000, el papá de los pollitos, el activo más generoso, más rentable. Les agradezco a los presentes tener muy pendiente su micrófono, tenerlo silenciado. Entonces, 7:05 de la noche, hora Colombia. Vamos a dar unos saluditos, quienes están ahí conectados hoy con nosotros. Cristian, nuestro miembro número 200. Enhorabuena. Eh, un saludo también para Alex, para Edilce, Franklin, Héctor, Hugo, Ignacio, el alma del grupo. No se pierde estos espacios. Es entrañable tenerte aquí, Ignacio. Bienvenido. Michael Nigeret, también, que no se pierde estos espacios. Tenemos a Ronald, Víctor, George y Tavo, los que van llegando. Un saludo también muy afectuoso para cada uno de ustedes. Bienvenidos. Entonces, nuestro compromiso de hoy es Boom 1000, el papá de los pollitos, el activo más grande, más generoso. Entonces, para hoy, la rutina va a ser la lectura del activo, como ustedes bien saben, de lunes a jueves. Estamos realizando la lectura y la proyección de los mercados, cada mercado de forma independiente. Y adicional, pues la perspectiva del mercado de hoy va a ser el tema de la liquidez. ¿Sí? Muy poca información hay en torno a los índices sintéticos debido a que son relativamente recientes en el entorno mediático. Entonces la información de la liquidez pues también es muy reducida. Entonces abrimos este espacio para contarles a ustedes un poquito acerca de la liquidez y cómo aprovechar esas zonas de liquidez a nuestro favor. ¿Correcto? Entonces, y al final, pues vamos a dejar un espacio de preguntas para los que tengan dudas, algunos comentarios. Ahí en el grupo ustedes también hablaban de ciertos temitas que les gustaría que profundizáramos, que profundicemos, ¿no? Bueno, entonces, Boom como ustedes saben, es un activo bastante generoso, por así decirlo. Es el activo que su impulso, su tendencia hacia la alza es muy respetada en este activo. Ha tenido correcciones, sí, importantes correcciones a lo largo de su trayectoria, pero en todo su histórico podemos ver que eh, siempre va a tener o a mantener un sentimiento alcista. En el mundo del trading le vamos a llamar correcciones a todas estas caídas o estos bajos que tiene el mercado en determinados periodos para estimular así nuevos proyectos de liquidez. ¿Ok? Entonces, hoy el tema va a ser eso, cómo encontrar la liquidez. Habíamos hablado ya en Class 300 que la liquidez tiene que ver con ese intercambio rápido o que se da en el menor tiempo posible entre compradores y vendedores. Liquidez es yo cedo mi posición de comprador a un vendedor, el vendedor al comprador y así sucesivamente. El mercado se vuelve dinámico, el mercado se vuelve líquido. Entonces ahí empezamos a hablar de el mercado tiene buena liquidez, el mercado tiene un comportamiento sano y hablamos también de una estructura. Es muy importante, es muy importante, traders, que tengan presente que todos los mercados en los cuales ustedes se vayan a invertir mantienen una estructura y la estructura es difícil, o sea, no sufre cambios tan importantes o instantáneos en el corto plazo, ¿correcto? O sea, no podemos esperar que si aquí tuvimos un golpe alcista, pues vaya a descargarlo en el mismo sentido rápido. No, el mercado tiene que apoyarse en una redistribución de órdenes que va a mantener también la estructura del mercado. Entonces, si lo vemos a gran escala, Boom tiene una estructura alcista a pesar de los ciclos de las correcciones en las que se ha mantenido el activo. En este momento lo encontramos muy cerca a una zona de bastante liquidez y esta zona, eh, alguien dejó el micrófono Cerca de las abierto. 2. Cuando estaba aquí, como a las 12. Ok, no, por favor, no descuiden su micrófono, ¿no? Entonces, el mercado tiene un comportamiento alcista, fuertemente alcista, y estamos viendo correcciones que lo dirigen a una zona muy sensible, que es la zona de los 10.000. O sea, está cerca de la zona donde empezó a cotizar el mercado, ¿correcto? Hay que precisar también que estamos en un mercado CFD, ¿cierto? Que eso es un grupo, una subcategoría
los mercados derivados, ¿cierto? Y que estamos a su vez en un mercado que tiene una patente, ¿sí? Que inventó unos índices propios de este mercado, ya que son los índices sintéticos en un ecosistema de productos bastante amplio, entre ellos Crash y Bull. Entonces, ¿hay riesgos? Sí, hay bastantes riesgos. Estamos susceptibles a manipulación por el hecho de que estamos frente a un mercado que en la vida real no sigue nada, ¿sí? Es un mercado simplemente estimulado por oferta y demanda y unos algoritmos, y estamos también en un mercado CFD, que es uno de los mercados susceptibles también a manipulación, y estamos en un broker creador de mercado, ¿cierto? Entonces, un broker tipo dealer. Si nosotros somos conscientes que estamos en esa serie de condiciones, podemos surtirnos y aprovechar las ventajas que ofrece un mercado de esta naturaleza sin perecer, ¿sí? Sin perecer o caer en las inclemencias y en la incertidumbre que es altísima en un mercado de este tipo. Entonces el mercado mantiene una estructura. Esto que ustedes ven acá, difícilmente el precio lo va a cambiar, ¿cierto? Por eso eso se mueve lento, evoluciona de forma lenta, pero siempre se mantiene siendo el mismo, se mantiene con el mismo comportamiento, ¿correcto? Entonces es importante saber que los cambios en el mercado no se dan súbitos, ¿sí? No ocurren así, ¿cierto? No es que si el mercado subió mucho en la mañana, no significa que va a bajar mucho en la noche, ¿cierto? Porque el mercado tiene que respetar una serie de estructuras que soportan el precio, que mueve la acción del precio y que satisface a cada uno de los periodos en todo su histórico, ¿cierto? Entonces, uno como trader al principio suele pensar que el mercado sufre modificaciones muy abruptas y no lo es así, ¿cierto? Se ven, pero en un periodo de tiempo más a largo plazo, ¿correcto? Entonces, nada en el corto plazo va a modificar o cambiar una estructura de un mercado. Las estructuras son sólidas, son fijas y perduran por días, semanas e incluso meses, ¿correcto? Tal es el caso de estos movimientos que tuvo el mercado en días, ¿sí? Y que pasó periodos de, lo que ustedes ven aquí en los separadores de precios, estamos viendo el mercado en meses, ¿correcto? Entonces el mercado se mueve sí, cambia sí, pero de forma lenta, ¿cierto? Esperar que el mercado gire o de un reverso en el corto plazo es muy complicado, rara vez ocurre, no es muy común que ocurra, entonces no hay que perseguir imposibles para el mercado. Sabemos que este mercado llega a un histórico de 500 puntos en retrocesos. ¿Sí? Si ustedes se van y son curiosos y van a analizar y revisar cada velita de un día, en la temporada de un día, y van a medir ventas, ¿cierto? Van a medir el volumen de ventas, pues encontrarán que cerca a los 500 puntos van a pasar cosas muy interesantes, de mucho provecho en el mercado. Entonces el mercado se rinde a esa velocidad, a unos 500 puntos máximo, en un 100%, en lo largo de esta presentación que hemos tenido en los últimos 3 años de vida que tiene este activo, ¿correcto? Entonces, habíamos dicho en Crash 300, nuestra sesión de ayer, que los máximos y mínimos o los soportes y resistencias nacen de la liquidez, nacen de estas zonas donde el mercado tiene donde encontrar fuerza compradora y vendedora para seguir eh, rindiéndose de la forma en la que un broker lo haría, de intermediación. Sin embargo, también habíamos dicho que el mercado se inventa la liquidez y crea liquidez o liquidez falsa, ¿sí? Total, para buscar unas zonas de mayor provecho para distintos operadores, ¿correcto? Entonces, ¿dónde vamos a encontrar zonas de liquidez en los mercados? Siempre ustedes la van a ver en los altos y mínimos, pero que tengan una importancia. Vamos a mirar el contexto, ¿sí? Un máximo y un mínimo alcanzado en un periodo diario es bueno. Hay liquidez, ¿sí? Hay liquidez. ¿Dónde se vería un máximo y un mínimo alcanzado en un periodo diario? Por ejemplo, si el mercado tuvo estas ventas, que fue fuertemente vendedor en este día, ¿cierto? Al día siguiente podría alcanzar una fuerza compradora, ¿cierto? Aproximadamente midiendo el techo anterior y ofrecer todas esas compras para nuevamente recirculárselas a las ventas, ¿correcto? Entonces, este es un ejemplo de un máximo y un mínimo en un periodo de un día, ¿correcto? ¿Cuáles son de más calidad?
los que van a las semanas. Los semanales tienen mayor calidad, por ejemplo alcanza este techo y nuevamente el mercado se rinde ante la fuerza compradora. Aquí tenemos otro de una semana, ¿cierto? Entonces el mercado compra, ¿cierto? Buscando nuevas zonas y se rinde a sí mismo. De meses, ¿cuáles son los de meses? Pues estos que vemos acá, ¿cierto? Entonces el mercado tiene una fuerza compradora, ¿cierto? Alcanza una zona de negociación interesante y nuevamente se rinde. ¿Sí? Los tenemos también de semestrales. ¿Dónde encontramos uno semestral? Pues el mercado avanza hasta esta zona, ¿cierto? Alcanza un punto de liquidez y nuevamente se descarga. Entonces ustedes aquí ya pueden darse cuenta que el mercado se mueve, a mayor sea el tiempo, ¿sí? Que pase el mercado, mayor liquidez vamos a tener, mucha mayor liquidez, ¿correcto? Entonces aquí estamos viendo los movimientos ya de semestre, el mercado moviéndose por formas de semestre y encontramos donde el mercado encuentra liquidez, descarga fuerte, recupera la liquidez, descarga y asimismo buscará un nuevo punto, pero ya de forma anual o semestral, descarga nuevamente, busca otro semestre, busca otro periodo más largo y descarga. Entonces, en este momento ustedes ya pueden advertir que en la macro tendencia del mercado de Boon, estamos aprovechando la liquidez que hubo en su máximo histórico reciente, ¿cierto? Aquí hubo un máximo, una zona de liquidez bastante fuerte, ¿cierto? Entonces, eso es lo que estamos viendo en este momento. Y así es como funciona la liquidez. La liquidez funciona en todas las temporalidades que querramos. Sí, podemos encontrar incluso más finas, más detalladas en la profundidad del mercado a la hora, a la media hora, a los 15 minutos, a las 12 horas, a las 4 horas, pero ustedes se darán cuenta que las más interesantes siempre van a ser las zonas entre mayor tiempo tengamos, ¿correcto? Entonces, por eso es que al momento de operar cualquier instrumento financiero, las temporalidades de mayor interés van a ser estas: los periodos diarios, los periodos semanales y los periodos mensuales. Entonces tenemos máximos y mínimos diarios de muy buena calidad, periodos semanales máximos y mínimos todavía de una calidad superior, y tenemos los mensuales que son todavía de una calidad más grande. Si nos vamos reduciendo las temporalidades, encontraremos, claro que sí, descargas, pero ya de menor calidad, ¿correcto? Porque los movimientos del mercado se van a hacer siempre en las posiciones más altas y más bajas, ¿correcto? Aquí vimos la liquidez de interés para los vendedores. Recordemos, y esto anótenlo por favor si tienen ahí su nota. Una de las novedades de este mercado, ¿cierto? Es que el broker, ¿cierto? Acompaña el movimiento en venta, ¿sí? Entonces, ¿en dónde invierte el broker? En la trend, ¿cierto? Entonces, hay estilos de vendedores. Los vendedores se van con el movimiento natural del mercado. ¿Cuál es el movimiento natural del mercado? La trend, ¿sí? En este caso, para Boom sería la venta, para Crash sería la compra. Ese es el movimiento o el estímulo normal del mercado. Si el mercado no encuentra fuertes zonas de liquidez o vendedores o compradores, seguirá un movimiento indefinido en venta y el broker tiene que mantener esa venta, ¿cierto? El broker tiene que mantener esa venta. Entonces, aquí es muy importante ver que ya vimos la posición de liquidez a favor de los vendedores. En los compradores, pues lo tenemos en los bajos más bajos, ¿sí? Altos más altos, bajos más bajos. Entonces, aquí podemos encontrar, ¿sí? Aquí podemos encontrar una zona de estímulo para el comprador, ¿cierto? Para el comprador. Entonces, cada tanto ustedes hayan visto un bajo profundo, vamos a mirar proveedor de mucha liquidez, proveedor de mucha liquidez, proveedor de mucha liquidez, y llegamos aquí a ¿sí? Que fue el movimiento más generoso que ha tenido Boomville en toda su historia. Proveedor de liquidez, proveedor de liquidez. Entonces, no es solo soporte y resistencia, sino saber de dónde viene ese soporte, de dónde viene esa resistencia y de dónde viene ese soporte, ¿correcto? Entonces, la liquidez, y aquí permítanme, yo voy a quitar los separadores de periodo para no dejar la pantalla
sobrecargada y poderles explicar otra cosa muy interesante. Entonces, en este momento, ¿cierto? Cuando ustedes vean el mercado de esta manera, hay posiciones en swing largo, hay largoplacistas, hay personas que invierten durante largos periodos, pasan de una semana a meses invirtiendo, y cuando alcanzan estos puntos, invierten, el mercado tiene que sacarlos, ¿sí? El mercado nuevamente tiene que sacarlos y pues por eso es que nosotros vemos nuevos picos, ¿cierto? Entonces, en este momento, ¿cierto? Ante este fuerte movimiento que tuvo el mercado aproximadamente a mediados del año 2021, y allá viene este impresionante movimiento, el mercado tiene que empezar a empujar, a sacar a todos esos largoplacistas que se quedaron aquí, ¿correcto? Los tiene que sacar. Bien. ¿Y cómo lo hace el mercado? Pues nosotros mismos se los indicamos a nosotros mismos. Eh, Recordemos que vamos a atender preguntas al final de la sesión, ¿listo? Entonces, ahí un compañero creo que tiene acceso a la pizarra. Entonces, aquí en este movimiento, pues, ¿dónde vemos ese desplazamiento de liquidez? Nosotros mismos se lo decimos al mercado cuando ponemos un stop loss y cuando ponemos un take profit. ¿Sí? Decíamos ayer en Crash 300, cuando el mercado empuja nuestro stop loss y nos saca, nuevamente tenemos que entregar esa posición en compra y dársela a un vendedor. ¿Correcto? Entonces, un comprador, ¿cierto? Un comprador aquí, el mercado lo obligó a salir en estas puntas, ¿cierto? Entonces, estos nuevos picos indican esos stop loss de, allá, de arriba, ¿cierto? Hasta que ya desaparecen estos que estaban aquí y el mercado nuevamente se surte hacia arriba y vuelve y juega, ¿cierto? Entonces, hay muchos que están operando y tienen su posición en positivo y su stop loss está por acá. Entonces, el mercado se ve obligado a sacarlos para generar liquidez, es decir, quitarles la posición para que un comprador la obtenga. Si estamos comprando, será un vendedor. Y aquí es donde cuando se retira, sí, cuando se retiran los que están acá, el mercado nuevamente permite más compra y deja de vender. ¿Listo? En el caso de tener una posición en largo, en compra. Entonces, cada vez que ustedes vean estos picos, ¿cierto? Muy seguramente ahí estamos viendo el registro de stop loss de muchos compradores, ¿sí? Pero en masa, ¿correcto? Entonces estamos viendo ya cuando se sale, eso es como si el mercado se liberara o descansaran. Ustedes imagínense estar poniéndole el pie al mercado y el mercado tiene que empujar, empujar, empujar hasta que ustedes le quiten el pie. Una vez ustedes levantan el pie, el mercado ya puede repartir nuevamente u ofrecer o demandar esas posiciones que se tenía, ¿correcto? Entonces, así es como funciona el tema de la liquidez en estos índices sintéticos. Ojo, estamos ante un creador de mercado, un broker tipo dealer. El broker, por supuesto que sí va a inventarse liquidez y por supuesto que sí vamos a encontrar movimientos que no corresponden a la naturaleza del inversionista, es decir, del volumen que está invirtiendo entre oferta y demanda. Y ante eso tenemos que tener precavido, porque el mercado siempre va a intentar llevar a la zona a precios justos. Aquí nosotros le hemos llamado precios redondeados, ¿sí? Por eso es que si ustedes comenzaran a sortear, ¿sí? ¿Dónde ocurrieron esa liberación de stop loss, ese rompimiento de stop loss o ese rompimiento también de take profits de muchos usuarios que aprovecharon estos movimientos en el mercado, van a encontrar que están en torno a una zona negociada, ¿sí? Van a estar en torno a una zona de disputa y esa zona de disputa está muy cercana a una zona que termine en cero, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, eso es para tenerlo muy en cuenta, ¿sí? Para que ustedes al momento de poner sus operaciones y hacer sus lecturas, pues atiendan que el mercado tiene una naturaleza, que el mercado evoluciona y que el mercado responde bastante bien hacia las zonas de liquidez, ¿correcto? Entonces, en este momento, ¿qué estamos encontrando?
el mercado hasta ahora está liberándose, ¿cierto? De todos estos compradores, los está sacando, los está empujando, ¿sí? Estos compradores toda vez salgan, van a querer reingresar al mercado y lo van a hacer en una zona redondeada, en una zona donde se sepa que el precio se vaya a negociar bien. Entonces estamos en los 12.000, en este momento estamos muy próximos a los 12.000 cerrados. Los 12.000 cerrados va a ser una zona de altísimo interés para, para discutir en el mercado. Va a ser una zona de gran actividad. ¿Cómo pasó aproximadamente hoy en el día, en lo que ocurrió el día, en la zona de B300, la zona de los 5.000? Los que trabajaron en la zona de los 5.000 se dieron cuenta cómo el precio comenzó, se comportó, ¿cierto? Y ahorita les explico algo de qué significa la zona porque veo que todavía existen bastantes dudas. Entonces, aquí aproximadamente tenemos la zona de los 12.000. Mire, es un precio redondeado, es un precio que responde a 3 ceros, ¿sí? Es una zona muy, muy generosa. Y ustedes van a advertir que en la zona de los 12.000 tuvimos estas violentas reacciones. El precio comienza nuevamente a distorsionarse y se empujó para arriba, ¿sí? O sea, lo empujaron y el precio se fue hasta las nubes. De los 12.000 se disparó derechito hacia los 14.000, que fue un máximo histórico reciente. Entonces, aproximadamente un movimiento de 2.500 puntos, ¿sí? Con retrocesos que esperan también, digamos, hacer las correcciones dentro de esos movimientos para sacar a los largoplacistas. Pero el que sostuvo este movimiento, pues felicidades, 2.500 puntos en Boom 1000 es demasiado provechoso, ¿sí? Es demasiado, o sea, capaz que si tú vas con solo una posición de un lote, ¿cierto? Que eso perfectamente lo puede permitir hasta una cuenta de $50 y obtienes todo este margen, ¿sí? Pues conviertes $50 en más de $2.000, ¿sí? Entonces, para que ustedes dimensionen la fuerza que tuvo el que supo interpretar que los 12.000 era un punto de negociación clave, crítico en el mercado, aún apoyándose en temas de liquidez, ¿correcto? Entonces, ya aclarado el tema de cómo funciona la liquidez en este mercado, en este activo, en Boom 1000, pues sí vamos a proceder a hacer nuestra lectura. Y ya pues di unos buenos adelantos. Se tiene pensado la zona de los 12.100 como punto de inicial ya de reacciones en el corto plazo, pero la zona que va a generar mi interés para toda la semana va a ser la zona de los 12.000. Yo ya les había hablado a ustedes de que vayan alistando la chequera, porque lo que se viene para Boom 1000 va a ser bonito, ¿sí? Ojo, con sus proyectos de compra bien definidos, bien estructurados, sabiendo qué van a hacer, cómo van a invertir. Pero este cierre de mes y probablemente lo que sea el inicio del siguiente semestre va a ser muy interesante en Boom 1000, ¿correcto? Entonces los 12.000 es una zona que si bien la puede perder, ¿cierto? El precio puede devaluarse incluso por debajo de los 12.000, no lo sabemos, nadie lo sabe, ¿correcto? Más en un mercado como este, pero sabemos que por lo menos la discusión de la zona no la va a ser tan fácil. ¿Y qué significa que no va a serla tan fácil? Que nosotros podemos aprovechar todos esos movimientos que se pueden presentar en lateralidades, ¿correcto? Y ahora les voy a explicar algo clave que pasó en Boom 300 para los que todavía están en ese conflicto de cómo generar sus proyectos, ¿correcto? Entonces, yo me voy a apoyar ya esto es para el corto plazo, esta zona que ustedes ven estimadas, y yo me voy a apoyar ya en lo que va a ser cierre de mes e inicio del otro mes, ¿cierto? Porque aquí está, hay 3 cambios de periodo y por favor anótenlo, ¿sí? Porque esto va a ser para todos los mercados. Tenemos cierre de fin de semana, tenemos cierre de fin de mes y tenemos cierre de semestre. ¿Sí? Atiendan por favor a esos cambios de ciclo porque son muy importantes para los mercados, muy importantes. Incluso desde la compañía de Deric Group, que es la que nos provee estos servidores para operar, ocurre que ellos tienen que también enfrentarse a ciertos procesos de regulación, de auditoría, de rendimiento de informes, y eso en algo va a generar cambios, o sea, incluso también para ellos. Listo, entonces, atención que lo que estamos en el centro del año, ¿correcto?
Atender que en el calendario nos está hablando que todo miércoles tradicionalmente y en lo que va corrido de estos últimos 15, 20 días es vendedor, ¿correcto? Y en buena parte nos convendría que fuera vendedor para que así llegásemos más rápido a nuestras zonas. Entonces tenemos un proyecto en el corto plazo de los 12.100, van a estar ustedes muy atentos a ver qué es lo que va a pasar. Y ya para cierre de semana y cierre de semestre, vamos a atender y prestar mucha atención a lo que va a suceder en la zona de los 12.000. Todos pendientes a esa zona, ¿correcto? Cuando el precio llegue ahí. Bueno, vamos a revisar qué es Jennifer. Correcto, Jennifer. Jennifer está pendiente, sí. Estamos en cierre de fin de semana. Y eso no solamente afecta a los índices sintéticos, afecta también a los mercados de curso real, ¿sí? Todos los mercados pueden sufrir fuertes cambios, ¿correcto? ¿Por qué? Porque no solamente en el plano de las inversiones, también nuestra vida cambia, ¿sí? En el tema de vacaciones, en el tema de, digamos, costos, gastos, en fin, un sinnúmero de cosas. Como nos movemos nosotros, el mercado también se mueve. Bueno, entonces aquí una breve explicación, ¿sí? De lo que pasó en CRAS, en Boom 300. Esta fue una zona que dimos con en nuestra proyección. Miren, atiendan ustedes, esta es la línea de los 5.000 en Boom 300. Ojo, muchos piensan, a ustedes se les da un proyecto, ¿sí? En la recomendación de las lecturas. Por favor, atiendan a esto para que podamos interpretar qué es lo que queremos decir. Si existen dudas sobre esto, listo, no importa. La resolvemos inmediatamente. Bien, entonces miren esto. No es decir que en los 5.000, no es como decir, te doy la señal y entonces cuando llegue a los 5.000 invierte. No, no, recuerde que esto lo estamos haciendo de forma profesional y no estamos haciendo copy trading, no estamos enviando señales, no esperamos que nos envíen señales. No, aquí estamos atajando el mercado, leyéndolo de forma profesional, de forma como los grandes, ¿sí? Entonces, cuando se les dice a ustedes que generen un proyecto en torno a los 5.000, significa que los 5.000 va a ser una zona de discusión de precios, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza vendedora, ¿cierto? Va a estar muy interesada ¿en qué? En que los 5.000 sean techo, ¿sí? Techo, es decir, ¿qué quiere decir que sea techo? Devaluarlo por debajo de los 5.000 y que el precio quede ya rendido y ganan zona, los vendedores ganan zona, gana también el algoritmo, gana también el broker, ¿cierto? Derribarlo, tumbarlo, ¿bien? Y los compradores van a estar luchando por poner el precio por encima de los 5.000. Eso es lo que significa. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar una zona, lo que tenemos que definir es mi entrada, o sea, mi salida en positivo y mi salida en negativo. Correcto, por eso es que esto fue un proyecto exitoso en la mañana, ¿cierto? Apenas esto fue las entre las 9 y 2 de la tarde aproximadamente. Y en lo que va corrido del día, mire todo lo que ha dado la zona de los 5.000. O sea, fue una zona espectacular, es una zona de 3 ceros, es una zona impresionante. Entonces, lo que ustedes tienen que ver es cómo el precio comienza a comportarse, ¿sí? Y aquí las entradas que ustedes hubiesen podido tener solamente pensando en que se van a regir por qué va a pasar antes o después de los 5.000, ¿correcto? Si yo veo que el precio ya está perdiendo los 5.000, ¿cierto? Pues ya no me va a interesar esta zona de negociación, abandono el proyecto y listo, no pasó nada. Listo, sigo buscando otras zonas, sigo generando otros proyectos. Si yo veo que el proyecto ya superó los 5.000 y llegó a más de 5.050, que era un proyecto de 100 puntos, ¿cierto? 50 aquí y 50 acá, pues yo me voy contento, me retiro, ya hice lo que tenía que hacer, ¿cierto? Y porque yo no esperaría nuevamente perder lo ya ganado. Recuerden que yo siempre les digo, aseguren su profit, ¿cierto? Entonces, cuando se les da un proyecto, ¿cierto? A ustedes en las lecturas de hoy, por ejemplo, hoy en los 12.100, Boom 1000, ¿sí? Yo les puedo recomendar, generen un proyecto de 50 arriba y 50 abajo, 12.150 y 12.050, ¿correcto? O en los 12.000, generen un proyecto de 100 arriba y 100 abajo, 12.100 y 11.900.
va a significar que vamos a atender, a observar qué está haciendo el precio. Si está por encima, está ganando la fuerza que queremos que gane. Es decir, si estamos a la compra, si estamos buscando un mercado alcista, si está a la baja, pues ya nosotros mismos nos estamos dando cuenta que el mercado no dio. ¿Sí? Y eso no te lo va a decir ni una EMA, ni un indicador, ni un oscilador, no. Eso solamente te lo va a dar la apreciación y el trabajo de trading manual que vas a tener en la observación durante todo el día, ¿cierto? Por ejemplo, en mi caso, yo solamente aproveché esto que estuvo acá, ¿cierto? Esto lo aproveché. Tuve varias entradas. Me fui contento, digamos, si hubo más personas que aprovecharon todo esto, bien por ellas, ¿cierto? Pero yo ya cumplí, ¿cierto? Con mi proyecto, ¿sí? Ya el proyecto abandonó, me dejó de interesar, como ya estaba en profit, si el precio regresó nuevamente, ya no me va a interesar, no me va a quitar el sueño, yo no soy codicioso, es mejor comer poquito y perder poquito todos los días a que por querer ganar un rally alcista, pues se nos vaya la cuenta, ¿no? Entonces eso también, la técnica es fácil, por eso yo les dije hoy, técnica solo el 5%, muchachos. El 5% es la técnica en la vida de un trader, pero la psicología lo es todo, porque aquí podríamos decir, no, yo entro todas las veces, ¿cierto? Porque ya verlo en retrospectiva es bonito, ¿cierto? Pero hoy no sabíamos qué iba a ser el precio. Pero entonces el trader principiantes lo quiere todo, ¿sí? Lo quiere comer todo, es decir, hasta la última gota, y no, resulta que es el mercado el que le exprime hasta el último dólar. Entonces, buena mente gestora, ¿sí? Buena gestión de riesgo, buen dominio personal, permite que cuando tú llegues aquí diga, perfecto, me voy contento, me retiro y se te quiten las ganas de reingresar, 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 porque el mercado tarde o temprano la zona se puede romper y chao todo lo que hiciste. Bien, entonces esto es un ejemplo de una zona, reaccionó, nos llegó, nos dio buenos beneficios. Bien, como esa zona, hay otras zonas de trabajo importantes. Listo. Bueno, tenemos 4 minutos para preguntas. ¿Quién desea hacer preguntitas? Vamos a mirar ese chat. Tienen el chat vacío. ¿Todo está claro? Con respecto a las zonas y al tiempo de calidad, lo que acabas de decir, cada vez que toque, es recomendable entrar. Sin Sí. embargo, ¿hasta cuándo es recomendable? Ponle una zona que tenga una calidad de un día, Ok. el día va transcurriendo, Sí. ¿hasta qué hora del día es prudente entrar? Bueno, esta zona de los 5.000 en Boom 300 es extremadamente importante. O sea, esta zona se puede extender ya en lo largo de la semana. Esta zona va a estar reaccionando, es muy buena, ¿sí? Tanto la podemos encontrar varias, si el precio se nos va, puede regresar, o si el precio baja, puede regresar, entonces tiene alta actividad durante toda la semana. ¿De qué va a depender la calidad de la zona y las veces en las que yo vaya a entrar en ella? Pues de mi presupuesto y del dominio, por así decirlo, de mis emociones. Ahí es donde sí se hace importante la psicología. Si tú ya saliste positivo, Alex, ¿cierto? Ya, felicidades, lo lograste, no tienes que demostrarle al mercado ya más nada. Fin, se acabó, Exacto, esa ¿sí? parte la entiendo. Sin embargo, tienes posibilidad de seguir ganando, sacando la avaricia, ¿sí, no? Pensando simplemente en que tengo más oportunidades, ¿por qué solo tomar una? Si tienes, qué sé yo, ponle unas cinco oportunidades, ¿por qué tomar solo una? Bueno, correcto. Técnicamente, mira, aquí volvió a reaccionar, ¿sí? ¿Y en dónde está reaccionando? En los 5.000. Técnicamente es válido Exacto. toda entrada siempre y cuando ingrese, ¿cierto? O sea, siempre que esté el precio dentro de esta cajita, ustedes pueden ingresar, ¿sí? Pero ustedes son seres humanos, chicos, ¿sí? Ustedes no son un robot, ¿cierto? O sea, ustedes ya tienen, digamos, un cumplimiento de objetivo. Ustedes dijeron, hasta aquí me voy, ¿cierto? Pero si ustedes quieren reingresar, siempre tienen que cuidar su proyecto. No les vaya a pasar que la zona se rompa y los saque, ¿cierto? Y que cuando los saque, pues lamentablemente perdieron todo lo que hicieron. Y es que, Alex, esto es muy peligroso porque, por ejemplo, tú entraste con bajo lote aquí, ¿cierto? Y ganaste. Entonces, ahora vas a querer y respetar tu proyecto e invertirle más todavía. Y como ves que estás ganando y cada vez ganas más, la avaricia te llena, y entonces ya no estás respetando ni los puntos que estás invirtiendo, ni el lotaje, y finalmente cuando el mercado
te saque, no lo vas a aceptar y lamentablemente vas a tener un proyecto, vas a tener zona de pérdida, ¿correcto? Pero la zona es buenísima, la zona en este Sí, momento, o sea, claro, aquí es entiendo esa operable. parte. Aquí es operable, o sea, es operable. Si técnicamente es operable porque está dentro de nuestro proyecto, ¿correcto? Entonces, toda entrada es completamente válida mientras el precio esté ahí. ¿Listo? O sea, entiendo esa parte. Sin embargo, cuando hablamos de la calidad, que lo he venido hablando, la calidad te da, entre comillas, cierta seguridad de que la zona no va a romperse. O en qué varía esa parte. No, correcto, es correcto. Estamos en una zona, ustedes miran aquí, y aquí B3 le robó espacio a 1000. Ustedes, si miran y ya con esto me despido. Si ustedes miran, estamos ante un mercado que está en una zona de liquidez y ha llegado a una zona de redondeada de 3 ceros, ¿sí? Muy parecido a lo que va a pasar ahorita en Boom 1000, que va a ser una zona de 4 ceros, los 12.000. Entonces, esta zona, efectivamente, los 5.000 no los va a perder. Si los pierde, Boom 300 no los va a soltar tan fácil, ¿correcto? Y ahí es donde podemos tener certeza de que nuestro proyecto tiene altas probabilidades de salir exitoso, ¿correcto? Pero somos mentes humanas, ¿sí? Somos mentes. Entonces, controlar eso es lo complicado al final. Entonces, si es operable, sí. Si es operable en este momento, sí. Siempre y cuando ustedes cumplan bien la definición de su proyecto. Bueno, chicos, un abrazo. Gracias a todos por su amable escucha. Nos vemos mañana en la lectura del activo que según corresponda. Un abrazo para todos.